tal, chicos? Buenas noches, bienvenidos, qué gusto saludarlos. Vamos a ver por aquí, déjenme acomodar, hace muchísimo calor y estoy tratando de acomodar la computadora donde le dé el ventilador, porque se me estaba calentando muchísimo. Gracias. Gracias. Bien, pues vamos a comenzar. Esta noche vamos a hablar nuevamente de la ciencia de la mente. Y estamos viendo el capítulo 6 para todos aquellos que quieran acompañarme en la lectura y que quieran ir viendo en su libro lo que vamos viendo. Vamos a ver la mitad del capítulo, es un capítulo largo. Y además, recuerden que la vez pasada hicimos una grabación de las meditaciones, de los tratamientos, ¿recuerdan? Entonces, yo creo que sería una buena idea, si ustedes están de acuerdo, en que hoy hagamos otras grabaciones más. Dice Miriam, buenas noches, mi clase favorita. Qué bueno que te guste, Miriam. A mí también me encanta la ciencia de la mente. Quiero decirles, esta cosa te estén berrinchando, dice que hace mucho calor. Espérenme un segundito que la computadora se me está calentando del calor que hace. A mí también me encanta la ciencia de la mente, me gusta mucho porque fíjense que cuando estoy preparando la clase, me sube la vibración, me eleva. Es una clase, es un libro que verdaderamente me eleva. Y bien, pues hoy vamos entonces a ver el capítulo número 6 que se titula La relación del hombre con el universo espiritual. Quiero recordarles, chicos, que cuando la ciencia de la mente se escribió fue a principios del siglo XX. Ernest Holmes vivió a principios del siglo XX, él fue parte del movimiento de el nuevo pensamiento, lo que se conoce como New Thought, nuevo pensamiento que de nuevo no tiene nada, es pensamiento que Jesús mismo enseñaba, pero bueno, se le conoce como el nuevo pensamiento. Y en aquel entonces, pues los escritores, obviamente cuando hablaban del hombre no existía el movimiento feminista que existe hoy, que pues ya como que no se ve bien, ¿verdad? Que definamos al ser humano como el hombre. Entonces, pues cámbialo por ser humano. Realmente se está refiriendo a la especie, a la especie humana. No está hablando nada más del varón, está hablando también de la mujer, por supuesto. El ser humano como tal. Así es de que, ¿qué página es del libro? Pues es el capítulo 6, hermosa. No sé ¿cómo se llama? Qué edición tengas. Pero bueno, vamos entonces a hablar hoy de la relación del hombre con el universo espiritual, cómo nos relacionamos nosotros los seres humanos, cuál es nuestra relación con el universo espiritual. Y recuerden que universo espiritual, entiéndase Dios, espíritu creador, como le quieras llamar. Entonces, dicho esto, pues bueno, la primera parte de este capítulo nos habla de que el hombre representa la naturaleza de Dios. Es decir, que el ser humano, el hombre, la mujer, el ser humano, somos una representación de Dios en la tierra. No somos Dios, pero sí somos su representación. Dice, lo que es verdad del universo como una totalidad, también tiene que ser verdad del individuo como parte de esta totalidad. Dice, esto por supuesto no quiere decir que el hombre es Dios, quiere decir que en su mundo pequeño de expresión individual, la naturaleza del hombre, del ser humano, es idéntica a la naturaleza de Dios, a imagen y semejanza, como ya lo hemos escuchado muchas veces. Dice, por lo tanto, tenemos que encontrar en el hombre, en la mujer, los mismos atributos inherentes que encontramos en el universo de donde proviene. Esto, chicos, es como decir que una gota de agua no es todo el océano, ¿verdad? Sin embargo, como se los he dicho muchas veces, esa gota tiene las cualidades y los atributos del océano, tiene la esencia del océano. De la misma manera, no se está viendo, perdón, sí se estaba viendo, ¿no? No, permítame un segundito. Sí, ahí voy. Gracias, Claudia, por avisarme. Según yo sí estaba compartiendo la pantalla, ahí está. El hombre representa la naturaleza de Dios. Ahora sí la pueden ver, ¿verdad? Listo. Entonces, les está diciendo, sí, que el ser humano no es Dios, pero somos la esencia de Dios. Tenemos sus cualidades y sus atributos. Es de lo que habla aquí. El hombre representa la naturaleza de Dios. Y dice así, dice el libro, dice, así como el efecto tiene que participar de la naturaleza de su causa,
Así el hombre, el ser humano, tiene que participar de la naturaleza divina de donde proviene. Nosotros no creamos nuestra naturaleza. No podemos cambiar su realidad inherente. Somos lo que somos y usamos nuestra naturaleza para bien o para mal. Siendo lo que somos, tenemos ciertas responsabilidades que acompañan nuestra naturaleza. Tenemos ciertas responsabilidades si nuestro pensamiento es creativo y si tenemos la facultad de escoger, y nos dio el libre albedrío. Es decir, volición y elección. Volición es voluntad, recuérdenlo, volición y elección. Y si estamos desarrollándonos hacia el descubrimiento de nuestra verdadera naturaleza, la cual ya es perfecta, entonces la obligación y la responsabilidad que esta naturaleza nos impone temporalmente es libertad o esclavitud. Fíjense nada más. La responsabilidad, la obligación y responsabilidad que esta naturaleza nos impone temporalmente es libertad o esclavitud. ¿Por qué? Porque tenemos el libre albedrío, tenemos la volición, la capacidad de elección. Nosotros podemos elegir. Entonces, ¿quieres agua? Entonces, esta naturaleza nos impone temporalmente esta libertad o esclavitud, pero nuestra esclavitud no puede ser verdadera desde el punto de vista de lo absoluto. O sea, desde el punto de vista de Dios, esta esclavitud no puede ser real. Entonces, el mundo, dice Ernest Holmes, el mundo ya ha aprendido, el hombre, el ser humano, ya ha aprendido todo lo que debería haber aprendido por medio del sufrimiento. O sea, basta, pare de sufrir, basta de estar aprendiendo a través de lecciones dolorosas. No tiene que ser así. Dice, la ciencia de la mente y del espíritu hace una afirmación tremenda cuando declara que el individuo debe estar libre de la esclavitud, de enfermedad, pobreza o infelicidad. Que el hombre, fíjense, a menos que el ser humano entienda esto, que entienda estas condiciones y obedezca estas leyes, no recibirá los beneficios de sus enseñanzas. Entonces, la razón por la que nosotros experimentamos enfermedad, pobreza o infelicidad es porque no estamos obedeciendo a las leyes del espíritu creador, a las leyes de este universo espiritual. Dice, el mundo está comenzando a darse cuenta que ya ha aprendido todo lo que debería haber aprendido por medio del sufrimiento y del dolor. Indudablemente no puede haber una inteligencia en el universo que desee que el hombre, que el ser humano sufra enfermedades, sufra dolor, que sea infeliz y que al fin termine en el olvido. Y realmente sí, no puede, no, siendo este universo tan maravilloso, tan impresionantemente maravilloso, ¿cómo iba a diseñar algo para que terminara en el olvido? Dice, si Dios, su inteligencia universal, está imbuido, está inmerso en esta bondad, entonces Él no podría ordenar que el hombre fuese otra cosa que una expresión perfecta de vida. Eso es lo que somos, expresiones perfectas de vida. Dice más adelante el texto, dice, su sufrimiento no es ordenado por Dios. Dios no quiere que sufras. Dice, porque él mismo crea su propia experiencia cuando se individualiza. O sea, es el ser humano el que crea su experiencia cuando se individualiza. Individualidad quiere decir elección propia, volición, mente consciente. Nuevamente, volición es voluntad. Espíritu personificado, libertad completa y poder para respaldar esa libertad. Poder para respaldar esa libertad. No podemos imaginarnos una individualidad mecánica y sin espontaneidad. No podemos imaginarnos que exista la individualidad sin espontaneidad. Entonces, no sería individualidad, sería algo robotizado, algo programado. El hecho de que somos espontáneos nos confiere esta individualidad. Y para ser verdadera y libre, la individualidad tiene que ser creada en la imagen de perfección. Tiene que permitírsele que se descubra a sí mismo. Entonces, la razón por la que estamos aquí o lo que estamos haciendo aquí, básicamente nos dice la ciencia de la mente, estamos descubriéndonos, estamos explorando, jugando, estamos expresando al espíritu creador, expresando al universo espiritual, a Dios, como lo dice al principio, el hombre representa la naturaleza de Dios, pero lo estamos haciendo para divertirnos. No hay un fin importante o, ¿cómo lo podríamos definir? No hay una finalidad seria
en todo esto. Es básicamente lo que dice. Estamos realmente explorando, jugando como el océano juega con sus olas, ¿no? Entonces, libertad o esclavitud, dice, existe una realidad para cual la esclavitud no es verdad, porque al final del día la esclavitud es una experiencia. Para esta realidad la esclavitud no es ni ilusión ni alucinación. Existe una parte de nosotros que nunca se engaña. Por eso es que aún en medio de las pruebas más grandes de muerte o de cualquier sufrimiento humano, existe eso que surge de dentro de nosotros diciendo, así como dijo Job, aunque muera, aún viviré. Nos está hablando aquí básicamente de que aún estando encerrados, tenemos libre albedrío. Tenemos la elección de dejarnos abrumar por esa experiencia o de elegir pensar en otra cosa y estar en un mundo, realmente en el mundo real, que es el mundo de nuestra imaginación y de nuestros pensamientos, en otro lugar, en otras experiencias, en otras cosas, ¿no? Entonces, dice, el libre albedrío significa la habilidad de hacer, es decir, de pensar y de expresar la vida como uno desea personalmente. Poder pensar o soñar en la libertad solamente no es libertad verdadera. Un prisionero sentenciado de por vida también puede hacer eso. El poder imaginar algo sin tener poder para manifestar lo que se ha imaginado sería permanecer en un mundo de sueños que nunca llegarían a realizarse. Este no es el mundo donde vive el ser humano, porque vive en un mundo donde tiene expresión propia, aunque a veces su propia expresión parezca limitarlo. Puede ser que parezca limitarnos nuestra expresión, sin embargo, nunca lo está haciendo. Entonces, dice la ciencia de la mente que existimos en una mente infinita. Y esta mente infinita también existe dentro de nosotros, existe en nosotros. Y es por medio de esta mente que pensamos. Esta mente es eterna. Por lo tanto, nosotros también somos eternos. La mente es completa, por lo tanto, nosotros también somos completos espiritualmente, aunque parezca que no lo somos, sí lo somos. La única manera, entonces, fíjense, es la única manera de enseñar, la única manera de permitir vivir es a través de la libertad. Dice, la única manera que Dios puede evolucionar a un individuo espontáneo es dejándolo solo y permitiéndole que se despierte a sí mismo. Esto es como los hijos. Todos los que somos padres sabemos que para que los hijos aprendan hay que darles libertad. Si tú te la pasas decidiendo por ellos y diciéndoles qué hacer, nunca van a aprender, porque todas las decisiones, todo lo que vivan, te van a echar la culpa a ti. Van a decir que fue tu decisión y que tú lo hiciste hacerlo y no van a tomar responsabilidad de ninguna experiencia. Entonces, de la misma manera en que un padre, una madre sabio, sabia, le da libertad a sus hijos para que elijan ellos y para que ellos tomen sus decisiones y aprendan de sus decisiones, de la misma manera Dios a nosotros nos da este libre albedrío, nos permite, nos da toda la libertad y nos permite expresarnos para que de esta manera despertemos a nosotros mismos. Así es que el hombre, el ser humano, tiene que ser creado con la posibilidad, fíjense nada más, de libertad ilimitada. El espíritu creador, Dios, universo, nos dio la libertad ilimitada y tiene que dejarse solo para que se descubra a sí mismo. Es el camino a su descubrimiento. Tiene que sujetarse a la ley de la verdad. Y si por su ignorancia viola la ley, porque seguido lo hacemos por ignorantes, o a lo mejor ya lo sabemos, porque ustedes y yo aquí ya lo sabemos, conocemos muy bien la ley de causa y efecto, por, ¿cómo se llama? Negligentes o por flojos, ignoramos, ¿verdad? La ley, la violamos, tendremos que sufrir, pero no es Dios el que castiga. El sufrimiento no existe por decreto divino, sino por el que el caso lo requiere. Dice, Dios nunca tuvo la intención de que el hombre sufriera. El sufrimiento puede ser saludable si nos conduce a aprender que este no es necesario. Es la única ocasión, óyelo bien lo que te voy a decir, es la única ocasión en la que el sufrimiento puede ser saludable. Cuando te ayude a reconocer que no es necesario, que no tienes que aprender a través del sufrimiento. Toda vez
Toda vez que tú creas que tienes que sufrir para aprender, el sufrimiento no es saludable. La única manera en la que el sufrimiento puede ser saludable es cuando tú entiendas, te aprendas que no es necesario el sufrimiento. Entonces, con esto dice, llegamos a comprender que toda limitación humana, desde el punto de vista de la divinidad de Dios, dentro de nosotros, toda limitación humana, desde el punto de vista de Dios, no es necesaria. No es necesaria, ninguna limitación, ningún sufrimiento es necesario. Dice la ciencia de la mente, tenemos que saber definitiva y consistentemente que el universo está a nuestro favor y no en contra de nosotros. Te lo repito, tenemos que saber definitiva y consistentemente que el universo está a favor y no en contra de nosotros. Que el sufrimiento es opcional. Entonces, esto me recuerda algo que una vez les enseñaba, creo que fue en MTV, que les decía, el dolor, chicos, el dolor es parte de la vida. El dolor es como la alegría, es como la oscuridad y la luz, es como el calor y el frío. El dolor es la contraparte de la alegría o de la paz, es parte de la vida. No, el dolor es parte de la vida. Lo que es opcional, Oscar, es el sufrimiento. Entonces, se muere tu perrito, duele, y duele horrible que se te muera un perrito, yo lo sé. Sin embargo, el quedarte en el sufrimiento, exacto, Chuy, el dolor es inevitable, gracias, esa es la palabra que estaba buscando. El dolor es inevitable. Vivimos aquí, amamos, se muere el perrito, nos duele, pero el sufrimiento es opcional. Quedarnos en el dolor, revolcándonos en el dolor, eso es sufrimiento. El sufrimiento es el momento, sucede, sufres, digo, duele, le lloras, haces el duelo y sueltas. Pero el quedarte amarrado, atrapado en el duelo, eso es sufrimiento y eso es opcional. Es de lo que está hablando la ciencia de la mente, ¿no? Entonces dice, hasta que aprendamos por medio de las experiencias negativas, hasta que aprendamos por medio de las experiencias negativas a usar la ley afirmativamente y a cooperar con ella para gozar de todos sus beneficios, porque la ley verdadera es una ley de libertad, no de esclavitud. Entonces, es solo una experiencia que nos permite tener la maldad, es solo una experiencia que nos permite, fíjense nada más, la maldad es solo una experiencia que Dios nos permite tener, dice la ciencia de la mente, es una experiencia que se nos permite tener debido a nuestra individualidad divina, porque tenemos el libre albedrío, como tú le dirías a tu hijo en una nevería, tienes la libertad de escoger el sabor que quieras, y a lo mejor tú odias la nieve de zapote, han probado la nieve de zapote o la nieve de camarón, aquí en Dolores Hidalgo hay nieve de camarón, y a lo mejor tú le dirías a tu hijo, ok, nieve de camarón, pues si quieres probarla, es su libertad, es su libre albedrío. De la misma manera Dios ve la maldad, porque Dios, aún dentro de la maldad no hay maldad, porque sigue siendo una elección. Y dice, entonces, es solo una experiencia, la maldad es solo una experiencia que se nos permite tener debido a nuestra individualidad divina, pero hasta que aprendamos a cooperar, hasta que aprendamos por medio de las experiencias negativas a usar la ley, pues vamos a seguir experimentando maldad. Entonces, el universo dice, no se engaña, sí nos dice que podemos tener lo que podemos tomar o aceptar, pero también dice que recibiremos el resultado lógico de lo que pensamos o lo que hacemos, ya sea bueno o malo. Y esa es la ley de la que está hablando, que es la ley de la causa y efecto. Entonces, tendremos el resultado lógico de lo que pensamos o lo que hacemos. Somos libres solo por virtud de la posibilidad de escoger más de un curso de acción como experiencia. Ahí radica nuestra libertad. Tú todos los días ejerces tu libertad al decidir qué curso de acción tomar en cada experiencia. No puede haber libertad o felicidad, dice un curso de milagros, como digo, en la ciencia de la mente. No puede haber libertad
o felicidad. Quiero decirles, de hecho, que la ciencia de la mente se parece mucho a un curso de milagros. Aunque fue escrita, la ciencia de la mente fue escrita como 50 años o 40 años antes que un curso de milagros. Dice la ciencia de la mente, no puede haber libertad o felicidad como una individualidad espontánea a menos que haya una restricción temporal de la esclavitud o la infelicidad causada por el mal uso de la libertad. Es decir, no puede existir la alegría a menos que hayas conocido el dolor. No vas a identificar la alegría. No puede existir la luz a menos que, sí, la luz, a menos que hayas entendido lo que es la oscuridad, vas a entender lo que es la luz. No puedes entender, dice la riqueza, si no has visto también la pobreza. Todo es posible para lo infinito, pero lo infinito siempre es fiel a su propia naturaleza y nunca se contradice a sí mismo. Si el hombre, dice, basa las imágenes de su pensamiento solo en experiencias previas, o sea, si tú estás basando las imágenes de tu pensamiento en experiencias de tu pasado, continúan la esclavitud que esas experiencias crean. Óyelo bien, te lo voy a repetir. Si el ser humano basa las imágenes de su pensamiento solo en experiencias de su pasado, continúa en la esclavitud que estas experiencias crean. Chicos, de ahí la importancia de reescribir, reescribir, volver a escribir, reescribir, volver a escribir tu pasado. Reescribe tu historia. Deja de estarte repitiendo las imágenes y los cuentos que te has estado contando hasta ahora, porque mientras te sigas contando los cuentos que te has contado hasta ahora, sigues siendo esclavo de esas experiencias. Tómala. No. Sí, duelen las pedradas. Dice, los que siempre hablan de su infelicidad siguen siendo más infelices. Jesús entendió estas grandes leyes de causa y efecto en el universo que a veces parecen operar lentamente, pero siempre con seguridad. Al fin comprenderemos que toda esclavitud humana es el resultado de la ignorancia. Toda esclavitud humana es el resultado de la ignorancia. Entonces dice la ciencia de la mente, no se trata de que puedas o no cambiar el pasado. ¿Qué importa? Tú reescríbelo, cuéntate otra historia para que ya no seas esclavo de esa historia. Cuéntate una nueva historia. Sería un buen ejercicio para esta semana, chicos, reescribir nuestra historia. Yo lo he hecho y es muy divertido y se siente muy bonito. Una historia en donde a ti todo te salga siempre bien y toda la gente a tu alrededor te quiera y seas una persona muy amada, un niño, una niña muy amada y hayas tenido la infancia con la que soñaste. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Tú escribe esa historia de ese niño, esa niña que fuiste como tú quisieras que la has vivido y cuéntate esa historia. Porque al final del día, dice la ciencia de la mente, no le vas a hacer daño a nadie, pero sí te haces daño a ti mismo si te sigues contando las historias del pasado, porque ahí está tu esclavitud. Te mantiene esclavizado a estas experiencias negativas. Entonces, llegamos a ver si esto es castigo o recompensa, dice. Castigo o recompensa, porque ya les dije, ¿no? Que al fin comprenderemos, dice que toda esclavitud humana es el resultado de la ignorancia. Entonces, no existe el pecado, dice la ciencia de la mente, sino el error. Fíjense, antes de escribir un curso de milagros, aquí ya está hablando Ernest Holmes, qué hombre más iluminado. Él ya está hablando de que no existe el pecado, se llaman errores. Dice, no existe el pecado sino el error, ni existe el castigo sino la consecuencia inevitable. La mala obra tiene su castigo porque la ley de causa y efecto opera eternamente. La acción correcta también tiene su recompensa. De la misma manera, porque la ley opera eternamente. Entonces, no estamos diciendo que el ser humano no pueda pecar.
Lo que decimos es que si peca o comete errores, automáticamente es castigado por sus errores, pero no por Dios, sino por la misma ley, mientras continúe cometiéndolos. Entonces, lo que nos castiga, como se los decía yo en clases anteriores, no, lo que nos castiga no son las matemáticas, no es Dios, es el problema no resuelto. Lo que nos castiga no es Dios, sino nuestra terquedad de seguir contándonos la misma historia, de seguir revolcándonos en la misma victimez, de seguir reviviendo esas historias que nos duelen, que nos lastiman, que nos causan problemas. Se trata entonces de pretender por un tiempo, para allá vamos, se trata, ahorita les voy a explicar, de pretender por un tiempo, porque cuando pretendes por un tiempo, lo vuelves realidad. Y esto es algo que siempre mi maestro me decía, fake it till you make it, fíngelo hasta que lo logres. Ahí les va cómo se hace, dice la ciencia de la mente, dice, existe una ley inmutable de causa y efecto que fluye a través de todo. No somos castigados porque pecamos, sino que son los pecados mismos los que nos castigan. El pecado es su propio castigo y la rectitud es su propia recompensa. La eterna discusión del problema de la maldad no podrá resolverse hasta el día en que nos demos cuenta de que la maldad no existe por sí misma. Qué ganas de hacerles entender esto a todos los políticos y a todos sus seguidores. Se los repito, la eterna discusión del problema de la maldad no podrá resolverse hasta el día en que nos demos cuenta de que la maldad no existe por sí misma. Es simplemente el mal uso de la ley de libertad. El problema de la maldad se resolverá cuando dejemos de hacer lo malo y hagamos lo bueno, porque la maldad desaparece cuando la abandonamos. La maldad desaparece cuando la abandonamos. Entonces, vamos a hablar de espíritu, alma o cuerpo, que es lo que estuvimos hablando en los capítulos anteriores. ¿Recuerdan? Vimos uno sobre el espíritu, uno sobre el alma y otro sobre el cuerpo. Vamos a recapitular tantito. Dice, el espíritu universal, la subjetividad universal, que ya la hemos estudiado, que llamamos el alma del universo, y el espíritu universal en manifestación, que llamamos el universo físico o el cuerpo de Dios. Vamos a definirlos nuevamente y más a fondo para entender bien cómo funciona esto de pretender algo hasta que se vuelva tu realidad. Fíjense nada más, pretender algo hasta que se vuelva tu realidad. ¿Y por qué esto es así? Porque fíjense que 2 niños o 3 niños pueden ser criados en la misma casa con los mismos padres y vivir historias totalmente diferentes. Cada uno haberse contado una historia totalmente diferente. Entonces, de esto es de lo que se trata, de cambiar la historia que nos hemos contado respecto a nuestra vida. Porque si tú te cuentas la historia de que fuiste víctima de algo o de alguien, sigues siendo víctima de ese algo o de alguien. Sigues estando esclavizado. Entonces, la ciencia de la mente te invita a liberarte y te dice cómo. Te dice, la libertad es tuya, es tu elección. Tú tienes la volición y la elección, la voluntad y la elección. Entonces, te explica cómo, pero primero tienes que entender espíritu y alma y cuerpo, esta Trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, espíritu, alma y cuerpo, para que entiendas cómo funciona esto de fingir hasta que lo logres. Dice Marce, de eso habla también la numerología. Cada quien tiene lentes diferentes de cómo vimos a papá y a mamá, aunque hayamos tenido hermanos. Exactamente, cada quien percibió a papá y a mamá de manera diferente, así es. Y hay que ir a sanar nuestra percepción, exactamente. De esto habla la ciencia de la mente, de que sanes tu percepción y de que te cuentes una historia diferente. ¿Es porque cada uno tiene una diferente percepción? Sí, Verónica, tiene que ver con el alma. Cada alma se cuenta una historia basada en sus experiencias. Ahí les va. Vamos a ver espíritu, alma o cuerpo. Vamos primero al espíritu. Dice entonces la ciencia de la mente. Vamos primero a ver el espíritu. Dice, el hombre
es un centro de inteligencia individualizada, consciente de sí, que puede pensar y seleccionar, o es un centro de la conciencia de Dios en el gran todo. En el mundo físico, el hombre es uno con todo lo que es físico, uno con el alma del universo en el mundo subjetivo y uno con el Espíritu de Dios en el mundo consciente. Entonces, vamos a ver lo que es el espíritu. El espíritu en su totalidad está potencialmente enfocado en nuestra conciencia objetiva individual. Este espíritu que nos anima es el mismo espíritu que anima toda la vida y todo lo que vive. Entonces, el espíritu es como, el espíritu lo es todo, chicos. El espíritu es lo que le da vida a todo. Es el soplo de vida, para que me entiendan. Es el soplo de vida. Les voy a cerrar por aquí estas cámaras, chicos, porque sé que están distrayendo a los demás. Gracias. Entonces, este espíritu que nos anima es el mismo espíritu que anima toda la vida y todo lo que vive. Emerson dice que animamos lo que vemos y vemos lo que animamos. El espíritu del hombre está equipado con decisión, voluntad, selección, volición, intelecto y propósito. Es el microcosmos dentro del macrocosmos. También se le ha llamado la imagen de Dios, el Hijo del Padre, Emmanuel o Dios con nosotros, el Cristo o Logos, que significa la palabra que puede razonar inductiva y deductivamente. El espíritu del hombre, del ser humano, parece tener una percepción externa y una interna. Percibe lo externo según las apariencias y lo interno por medio de la intuición. Las apariencias limitarían las posibilidades. Por lo tanto, se nos dice que juzguemos correctamente y no según las apariencias. Plotino, un filósofo, dice que hay 3 medios por los cuales obtenemos conocimiento: la ciencia, la opinión y la intuición o iluminación. Fíjense, habla de la intuición como sinónimo de la iluminación. Entonces, una persona iluminada es una persona que sigue su intuición. Estos medios representan capacidades espirituales porque cada uno es avenida que nos dirige al conocimiento propio. Y el conocimiento propio es la verdadera naturaleza y esencia del espíritu. Recuerden, estamos entendiendo el espíritu. Entonces, el espíritu es conocimiento propio. El conocernos a nosotros mismos es la verdadera naturaleza y esencia del espíritu. Que eso es realmente lo que estamos haciendo aquí. Estamos aquí en la tierra para conocer a Dios, para conocer a este espíritu, a esta esencia, a este espíritu creador, a esta fuente. Estamos aquí para conocerlo, para entenderlo más desde otra dimensión. Entonces, el espíritu del hombre parece que ya son la ciencia es el espíritu induciendo sus propias leyes. Les dije que había 3 maneras de aprender: ciencia, opinión e intuición. La ciencia es el espíritu induciendo sus propias leyes. Y eso ya lo sabemos. La ciencia se basa en puras leyes. La intuición es espíritu conociéndose a sí mismo. O sea, la intuición eres tú, el espíritu, conociendo al espíritu. Eso es lo que es la intuición. Y la opinión es nuestra estimación de la realidad o nuestra percepción, que también nos enseña, también nos da conocimiento. Todas son facultades espirituales y deben considerarse en el estudio de esta ciencia. Siempre y donde quiera que la mente del hombre se abra, la influencia divina recibirá instrucciones directamente del centro y fuente de todo. Eso es la intuición. Siempre y donde quiera que la mente del hombre se abra a la influencia divina, recibirá instrucciones directamente del centro y fuente de todo. No debemos, dice la ciencia de la mente, no debemos separar el espíritu de la materia, la forma física de lo que le da forma, ni la vida del vivir.
Suponer que uno tiene que separarse del mundo para ser espiritual es uno de los errores más grandes posibles. ¿Y cuánta gente lo hace? ¿Cuánta gente que se jacta de ser muy espiritual dicen que el dinero no les importa? Y dice la ciencia de la mente, cuidado, grave error. Suponer que uno tiene que separarse del mundo para ser espiritual o de lo material para ser espiritual es uno de los errores más grandes posibles. Participamos del espíritu de la vida, óyelo bien, participamos del espíritu de la vida solamente cuando participamos del vivir, cuando vivimos. Y estamos de acuerdo, chicos, que el dinero ayuda a vivir mejor. Así es de que bienvenido sea. No podemos verdaderamente gozar de la vida hasta que veamos que todo es animado por el espíritu. No podemos verdaderamente gozar de la vida hasta que veamos que todo es animado por el espíritu. Y cuando digo todo, es todo. La cucarachita que mataste hoy en la mañana está animada por ese espíritu también. Para que te la pienses la próxima vez que la quieras matar. Quizás elijas mejor echarla para afuera. Por ejemplo, pues ahí está también la esencia del espíritu. Entonces, referente al alma, a lo subjetivo, el hombre es subconsciente. Vamos a hablar ahora del alma. Referente al alma o lo subjetivo, ya tenemos el espíritu. El espíritu es lo objetivo y el alma es lo subjetivo. Dice, el hombre es subconsciente, pero subconsciente no significa inconsciente. Subconsciente solo quiere decir que está sujeto al pensamiento consciente. Entonces, nosotros los seres humanos nos movemos por este pensamiento subconsciente que está sujeto al pensamiento consciente. Tienes acceso a los dos. El que te mueve es el subconsciente, y eso ya lo sabemos todos muy bien, y los psicólogos los han dicho que nuestra vida la estamos manifestando desde el subconsciente. Pero también tenemos acceso al pensamiento consciente, y el pensamiento consciente puede, y lo hace, puede moldear, el pensamiento consciente puede moldear al pensamiento subconsciente. Entonces, tú no necesitas, según la ciencia de la mente, tú no necesitas hacer terapias para entrar a tu subconsciente. Tú puedes aprender de tu subconsciente de otras maneras. Ya ahí les va. Dice, subconsciente solo quiere decir que está sujeto al pensamiento consciente y obligado por causa de su subjetividad a aceptar todo lo que se le dé. Es ley kármica, porque es el uso que estamos haciendo de la subjetividad universal. Karma quiere decir la ley de causa y efecto, el alma. Y aquí es donde entra lo que preguntaste, Vero Bada. El alma contiene la memoria porque es el receptáculo para las semillas de nuestro pensamiento y porque es la raíz de la memoria y contiene nuestras tendencias heredadas, no solo heredadas de la raza humana, de nuestros ancestros, sino también, si crees en la reencarnación, de vidas pasadas. Traemos una fuerte herencia en nuestra alma y desde nuestra alma percibimos el mundo. Entonces, tratamos el alma como si fuera esa parte de nuestro ser mental que es subjetivo a la mente consciente. Estaba buscando cómo explicárselos, chicos. Y es como, imagínense mi mano, ¿no? Mi mano es Dios, es el espíritu, ¿sí? Y cada dedo es un alma. Pero pues no hay 5, ¿verdad? Hay trillones, hay infinidad de almas. Entonces, el alma es como este rayo de luz que se desprende de la fuente, como los rayos del sol que se desprenden, esos rayos de fotones que se desprenden del sol, así nuestra alma se desprende, se extiende, como mis dedos se extienden de mi mano, así nuestra alma se extiende del espíritu creador. ¿Son dos? Sí, la mano y los dedos son dos, pero también son el mismo, ¿se dan cuenta? Entonces, nuestra alma es individualizado, es el espíritu individualizado, pero es el espíritu también, nada más que está individualizado, como los dedos. ¿Me explico? Entonces,
dice, tratamos al alma como si fuera esa parte de nuestro ser mental que es subjetivo de la mente, a la mente subconsciente. El alma es la sede de la memoria, el espejo de la mente en el individuo. Es un poder creativo dentro de nosotros que crea según el molde que se le provee y las memorias que ya contiene. Pero tú puedes cambiar esas memorias. Adquirimos alma o fuerza subjetiva a medida que acumulamos el tipo correcto de experiencias. Las tendencias que se siembran en el alma o en la vida subjetiva tienden a producir su semejanza en el mundo objetivo. De aquí se deduce la posibilidad del poder de sanar de la palabra pronunciada, operando a través de la ley mental, porque la ley mental es siempre subjetiva. Entonces, nosotros los seres humanos tenemos esta alma, somos estos rayos desprendidos del espíritu, siendo el mismo espíritu, pero al desprenderse, al separarse, ya no se llama así, se llama alma, pero sigue siendo el espíritu, es la Trinidad, recuerden. El alma, siendo la sede de la memoria, contiene el registro de todo lo que jamás nos haya acontecido. La totalidad de estas memorias constituye la tendencia subjetiva de la vida del individuo. O sea, tu alma determina tus tendencias, pero tú determinas tu alma. Aquí es donde entra lo importante. Sí, tu alma trae memorias y esas memorias subconscientes están determinando tu vida, pero tú tienes acceso a la mente consciente que tiene influencia sobre la mente subconsciente. Entonces, la vida dice, esta tendencia puede cambiarse por medio del esfuerzo constante y del propósito determinado y persistente. La vida subjetiva de todos se une más o menos y crea la vida subjetiva de la raza humana, el subjetivo colectivo de la humanidad que algunos llaman el inconsciente colectivo. Contiene el registro de todos los acontecimientos de todos los tiempos. Hasta cierto punto todos estamos sujetos de este pensamiento colectivo porque opera como una sugestión poderosa de la humanidad. O sea, aquí en la Tierra estamos todos sujetos de esta alma, mega alma, que sería el subconsciente colectivo, el inconsciente colectivo, que sería la unión de todas las almas de los seres humanos. Y cuando tú vivas encarnado en las Pléyades, pues no vas a estar sujeto a esa alma, estaría sujeto al alma de aquel planeta. ¿Me explico? Entonces, mientras estamos aquí, estamos sujetos a este inconsciente colectivo que contiene el registro de todos los acontecimientos de todos los tiempos. Porque opera como una sugestión poderosa de la humanidad, estamos sujetos a él. La suma total de las creencias humanas equivocadas atan al individuo hasta que él mismo mentalmente se eleva de la ley mediocre a una ley más alta de individualismo espiritual. Entonces, tú vas a estar sujeto a este inconsciente mientras no tomes la decisión de elevarte por encima de este inconsciente colectivo. Ya eso es a lo que vamos ahorita. Vamos a hablar del cuerpo. Dice entonces, el alma del ser humano, el espíritu y el alma del ser humano son semejantes al espíritu y al alma del universo, de Dios, del espíritu creador. Consideramos ahora la idea del cuerpo y vamos a entender la Trinidad, recuérdenlo, estamos entendiendo la Trinidad. Dice, el cuerpo o efecto, asuntos, condiciones, salud, enfermedad, destino, riquezas, pobreza, negocios, vocación, profesión, resultados, animales, plantas, cualquier cosa que represente lo externo del pensamiento y esfuerzo humano, lo clasificamos como parte de este cuerpo. Es decir, todo lo que existe en el mundo físico es el cuerpo. Pero no solo lo tangible, sino también lo intangible como tu profesión, como tu vocación, como tus negocios. También eso es el cuerpo. Entonces, de la misma manera que tú puedes manifestar, óyelo bien, de la misma manera que tú puedes manifestar salud en tu cuerpo físico, tú puedes manifestar salud en tus negocios, salud en tu profesión o enfermedad. Aquí es donde entra, si estás esclavo, ¿verdad? De tus pensamientos, de tus tendencias pasadas. Y aquí es donde queremos reescribir la historia, para allá vamos. Entonces, la vida exterior del ser humano es resultado del estado subjetivo de su pensamiento. La vida exterior
Tu vida exterior es resultado de tu estado subjetivo de pensamiento. Por eso dijo Jesús, por sus frutos los conoceréis. ¿Tú quieres conocer a una persona? ¿Quieres conocer su alma? Observa su vida. Su vida te va a decir todo lo que quieras saber sobre su alma. Todo lo que quieras saber sobre su alma, su vida te lo va a decir, porque la vida de cada persona es un reflejo de lo que hay en el alma, de las memorias, de los pensamientos que hay en el alma. El pensador es la mente consciente, tú eres el pensador. Tú tienes el poder de cambiar esas memorias de esa alma. Como yo tengo el poder de meterme a esta computadora y cambiar, limpiarle el disco duro y meterle otros programas, así tú puedes cambiar los programas de tu alma. Es lo que dice la ciencia de la mente. Y eso es lo que queremos hacer, porque desde el alma es que estamos manifestando. Entonces, todos ustedes y yo queremos cambiar las historias que trae nuestra alma, las memorias. Entonces, el pensador es la mente consciente. Cualquier cosa que el hombre piensa, no importa que le llame bueno o malo, cae en el medio creativo, que es el cuerpo. El medio creativo universal, el cual, perdón, que es el alma. Me repito, perdón chicos, ahí me equivoqué. Cualquier cosa que el hombre piensa, el ser humano piensa, no importa sea bueno o sea malo, cae en el medio creativo, que es el alma, que es como la tierra fértil, por así decirlo, cae en el medio creativo, que es el alma, el cual lo acepta inmediatamente y empieza a ejecutarlo, porque acuérdense que el alma es subconsciente. Y a menos que sea neutralizado, tiende a tomar forma objetiva. El hombre objetivo es cuerpo. Al decir que el hombre objetivo o el hombre físico, queremos decir el hombre en forma, el hombre de carne y hueso, la mujer de carne y hueso, el ser humano. Este ser humano está unido con todos los elementos físicos u objetivos en el universo y unido con la fuente invisible de donde proviene. Analizamos el cuerpo y encontramos que está hecho de la misma materia que el ladrillo, que un adobe. Nuestro cuerpo está hecho de la misma materia que estos adobes. La diferencia entre los adobes y tú es cómo está organizado, es su composición y su vibración. La composición de los átomos de tu cuerpo y del mío y la vibración de los átomos de tu cuerpo y de los míos es diferente a la vibración de los adobes, pero estamos hechos de la misma sustancia, ¿vale? Entonces, los cuerpos físicos que tenemos ahora, aquí es donde entra la magia. Para todos ustedes que quieran manifestar salud en sus cuerpos físicos, todos los que quieran manifestar salud en sus cuerpos físicos, escucha. Los cuerpos físicos que tenemos ahora, dice la ciencia de la mente, no son los que teníamos hace varios años. Y eso ustedes y yo lo sabemos. Mírate al espejo todos los días y tu cuerpo está cambiando, está moviéndose. Dice el cuerpo, descartamos muchos cuerpos, ¿verdad? A lo largo de nuestra vida vamos descartando muchos cuerpos. Nuestro cuerpo fluye, es fluido el cuerpo humano. Se evoluciona desde una mórula, ¿verdad? Desde un óvulo con espermatozoide a una mórula, a un embrión, a un feto, a un bebé, a un infante, a un niño, a un adolescente, a un adulto maduro, a un adulto de edad avanzada, a un anciano. Y vamos pasando por todos esos procesos y vamos dejando atrás cuerpos. Fíjense nada más, vamos dejando atrás cuerpos, vamos dejando atrás formas, vamos cambiando. O sea, ¿habías pensado esto? Estamos en una constante metamorfosis, dice la ciencia de la mente. Estamos en una constante metamorfosis, es lo que está diciendo. Descartamos muchos cuerpos en nuestro camino por la vida porque la sustancia de la cual son hechos está en un estado constante de flujo. Ojo, para todos aquellos que tengan un diagnóstico de una enfermedad y que te hayan dicho que es incurable, mentira, 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 mentira. Porque así como el cuerpo evolucionó en esa enfermedad, el cuerpo puede volver a evolucionar en la salud. Y esto lo explica la ciencia de la mente. Está hecho de un constante flujo. Es una sustancia corriente que toma la forma que la mente le provee.
¿Quieres bajar de peso? Empieza a visualizarte delgado. ¿Quieres estar sano? Empieza a visualizarte sano. ¿Quieres estar joven? Visualízate joven. La mente le provee al cuerpo la forma. Dice entonces, ¿y de qué materia son hechas las otras cosas aparte del cuerpo humano? Todo es lo mismo, una sola sustancia. El último análisis de la materia la reduce a éter universal, a una sola cosa a la que se le puede dar forma, una fuerza y energía sin volición. El cuerpo no tiene voluntad. El cuerpo acepta lo que la mente le dicta. Dice, sin volición, que está siempre listo para ser moldeado. No existe diferencia en las partículas minúsculas que toman formas innumerables. Solo existe diferencia en su arreglo. Más o menos como ese escultor. Así como ese escultor hizo esas diferentes figuras, tú estás esculpiendo corazón, tú estás esculpiendo tu cuerpo todos los días. Todos los días. Entonces, ay, ya se nos va a acabar el tiempo. Aquí pues regresamos a la palabra como punto inicial de la creación. La palabra de Dios en la gran creación. La palabra es la manera en la que creamos. Si dices yo estoy enferma, eso vas a crear. Una sustancia, una mente, un espíritu, una ley, pero muchas ideas, un poder, pero muchas maneras de usarlo, un Dios en el cual todos vivimos y una ley que todos usamos. Uno, uno, uno. El cuerpo físico del ser humano es una masa latente de materia. Nuestro cuerpo es verdaderamente uno con el cuerpo de Dios, con el universo físico, pero el cuerpo no sabe que es cuerpo. La que sabe es la mente. Entonces, por sí mismo el universo físico es un efecto. La causa es la mente. Y de ahí vamos entonces a el medio ilimitado. Y el medio ilimitado, que es esta inteligencia creativa que tenemos a nuestra disposición, tú y yo, al hacer uso de nuestro pensamiento, tenemos acceso a esta inteligencia creativa, la mente subjetiva universal, siendo completamente receptiva a nuestros pensamientos, está obligada por su naturaleza a aceptar el pensamiento y a actuar sobre él. No importa qué pensamiento sea. De la misma manera en que mandaste ese pensamiento, quién sabe cómo, de enfermedad o de sobrepeso o de vejez o de cansancio o de dolor, puedes ahora enviar el pensamiento de salud, de bienestar, de un cuerpo esbelto, de lo que tú quieras. Puedes transformar tu cuerpo. Ya se los dije, también así como manifestamos en nuestro cuerpo físico, manifestamos en el cuerpo de nuestros negocios, en el cuerpo de nuestras profesiones, en el cuerpo de nuestras relaciones. Todo eso son cuerpos. Recuerden que la ciencia de la mente define a todo lo manifestado aquí en el mundo material, tangible o intangible, como el cuerpo. Entonces, tenemos a nuestra disposición una inteligencia creativa, la mente subjetiva universal, siendo completamente receptiva a nuestro pensamiento, está obligada por su naturaleza a aceptar el pensamiento y actuar sobre él, no importa qué pensamiento sea, ya que estamos tratando con un poder infinito que solo conoce su propia habilidad de ejecutar y puede objetivizar cualquier idea que se le imprima, no puede haber límite a lo que puede o podría hacer por nosotros, excepto el límite que imponga nuestra propia incorporación interna. Tu capacidad de manifestar en tu cuerpo es ilimitada. Lo único que la va a limitar es tu creencia. No podemos demostrar más de nuestra habilidad de proveer un equivalente mental a nuestro deseo. El subjetivo es completamente receptivo y neutral, dice. La misma manera que lo que pensamos, solo puede recibir nuestros pensamientos de la misma manera que los pensamos. Si yo digo soy infeliz y lo sigo diciendo, la mente subconsciente dice sí, eres infeliz y me mantiene infeliz tanto tiempo como yo lo siga afirmando. Porque los pensamientos son cosas y un pensamiento activo produce una condición activa, ya sea para bien o para mal.
Esto dice igual, si yo soy pobre, esa ley tiene que encargarse, si yo estoy pensando, yo soy pobre, esta ley tiene que encargarse de que así sea. Ojo, ¿qué le estás diciendo a la ley que manifieste para ti? ¿Qué te estás repitiendo? ¿Qué historias te estás repitiendo? Entonces, al principio dice la ciencia de la mente, esto es autosugestión. Claro, fake it till you make it, les dije hace rato. Al principio es autosugestión y después viene a ser memoria inconsciente. Te lo repites tanto que el alma lo acepta y dice, ok, lo acepta el alma, lo acepta esta sustancia y entonces viene a ser memoria inconsciente trabajando día y noche. Esto es lo que determina cómo la ley de la atracción trabaja para nosotros, porque las leyes de atracción y de repulsión son completamente subjetivas. Supongamos que yo no digo que soy pobre, que vine al mundo con un pensamiento inconsciente de pobreza. Mientras que este pensamiento permanezca, es probable que yo siga pobre, aunque yo no entienda la ley. Esta sigue trabajando todo el tiempo, dice la ciencia de la mente. Venimos a este mundo con tendencias subjetivas a ciertas condiciones. Esto lo trae nuestra alma. Pero no debemos olvidar que también estamos tratando con una tendencia subjetiva hacia lo supremo, porque estamos hechos a imagen y semejanza. Entonces, es alentador, y aquí es donde llega el tratamiento, chicos. Es alentador. Hay muchos tipos de tratamientos en la vida, ¿están de acuerdo? Homeopatía, herbolaria, farmacología, el que quieras, para hablar para el cuerpo físico, pero también podemos hacer tratamientos para los negocios, para las relaciones, para lo que quieras. Es alentador, dice la ciencia de la mente. El mensaje alentador en todo esto es que no importa que haya en el estado subjetivo de nuestro pensamiento, el estado consciente lo puede cambiar. Entonces, no importa qué haya en tu alma, esas memorias, qué traiga tu alma de equipaje, tu mente consciente lo puede cambiar y esto se hace a través del tratamiento. Recuerden que la ciencia de la mente nos enseña a hacer tratamientos. ¿Cómo se hace esto? Por el método más directo que nos podemos imaginar, sabiendo conscientemente que no hay tendencia heredada a padecer ninguna enfermedad, ni de limitación, ni de sugestión de la humanidad obrando por medio de la subjetividad. No hay nada dentro, alrededor, ni a través de nosotros que crea o que acepte esta limitación absolutamente de ninguna manera. No nos detenemos aquí. Esto es solo la mitad del tratamiento. El estado consciente ahora tiene que proveer una contemplación más elevada, una realización espiritual que dice, yo soy partícipe de la naturaleza y la abundancia del todo bien. Y ahora estoy rodeado de todo lo que hace en la vida que sea valiosa. El medio universal independiente inmediatamente cambia su pensamiento porque su pensamiento es deductivo. Y dice, si yo soy todas estas cosas en ti, sí, yo soy todas estas cosas en ti, e inmediatamente principia a trabajar para que se manifiesten esas condiciones. Cualquier cosa que se retiene en el conocimiento hasta que forma parte del pensamiento subjetivo, tiende a manifestarse en el exterior. Se los resumo rápidamente lo que acaba de decir. Para hacer un tratamiento, lo primero que tenemos que hacer es negarnos rotundamente a aceptar la limitación, a aceptar la enfermedad, a aceptar la pobreza, a aceptar la obesidad, a aceptar el engaño, a aceptar lo que sea que te esté abrumando. Niégate rotundamente a aceptarlo. Reconoce que siendo imagen y semejanza del Espíritu Creador, siendo un alma que se desprende, se individualiza del Espíritu Creador, tienes esta esencia del océano, llevas la esencia, los atributos, las condiciones del océano, de Dios, del Espíritu Creador, y entonces afirma lo que es el Espíritu Creador, Dios universo, salud, bondad, riqueza, prosperidad, un cuerpo esbelto, un cuerpo sano, relaciones armoniosas, afírmalo. Dios es esto, Dios es esto. Y lo afirmas tantas veces que entonces se vuelve una contemplación más elevada, es decir, te elevas, sientes tu cambio en vibración y cuando sientes este cambio en vibración, entonces empatas
¿verdad? Al espíritu, y el espíritu dice, sí, yo soy todo esto para ti, soy todas estas cosas en ti. Y entonces, cualquier cosa que se retiene en el conocimiento hasta que forma parte del pensamiento subjetivo, es decir, hasta que lo haces parte de tu pensamiento subjetivo, de tu mente subconsciente, tiende a manifestarse en el mundo exterior. Lo vas a ver manifestado en tu vida. Cualquier cosa que la mente subconsciente retiene por suficiente tiempo, tiene que ser producida en nuestro mundo exterior, dice la ciencia de la mente. Nuestra mente subconsciente es el medio en el cual todos vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser en el aspecto subjetivo de la vida, nuestra atmósfera en la subjetividad universal, el medio por el cual toda intercomunicación ocurre en todo plano. Cualquier sugestión que se retiene en la mente creativa tiene que producir su resultado lógico, no importa cuál sea la sugestión. No importa cuál sea la sugestión. Entonces, dice Areida Nanda, ¿funciona si yo le repito a mis hijos diarios sus fortalezas y sus virtudes? Claro que sí, puedes llegar a su alma. Por supuesto que sí, Areida, las madres tenemos acceso directo a las almas de los niños. Entonces, vamos a terminar la clase rápidamente con un tratamiento. ¿Les parece? Cierren sus ojos y les voy a repetir varios. Los voy a grabar también aquí en mi teléfono para enviárselos. Voy a dejar de grabar la clase para mandárselos en audios por el teléfono.